Buenas tardes, soy Cristian David Melchor y en esta ocasión vengo a explicarles el funcionamiento pues de ese algoritmo. Eh, Soy estudiante del Pascual Bravo, estudio ingeniería en desarrollo de software y me gustaría pues seguir aprendiendo. Voy a empezar con esta cabecera, que acá lo que hago es dejar pues como básicamente un comentario, eh, el nombre del programa y el entorno. Eso me sirve para que cualquiera entienda de qué trata el archivo, pues sin leer el código aún. Sigo con Using System. Con esta función lo que hago es importar la librería base de C# y me habilita console, eh, y tipos primitivos, utilidades básicas que uso pues en todo el programa. Sigo con class program y declaro la clase principal del archivo. Aquí van las variables globales de main, eh, y todas las funciones que componen mi app de consola. Sigo con static in pues con esta función lo que hago es crear un vector global opcional. Eh, Esto lo van a usar las opciones del submenú de vectores. Al ser pues interrogación, y puede estar nulo hasta que el usuario lo cree. Sigo con static in y entonces ahí vean, aquí pues lo que hago es que declaro matrices globales opcionales. Eso me sirve para operar el menú matrices y mostrar, sumar, transponer. Entonces quedan nulas hasta que el usuario las genere. Sigo con esta función y pues con esta función lo que hago básicamente es que creo un generador aleatorio para todo el programa, o único, y eso evita recrearlo en cada función y da números pseudo aleatorios. Eh, entonces pues es básicamente para eso. En esta team void, aquí con esta función lo que hago es que creo un bucle infinito y controlado por la opción salir, y permite volver al menú principal todas las veces sin reiniciar el programa. Sigo con while true y esto es otro bucle infinito controlado por la opción salir. Eh, entonces cierto, que estoy señalando. Y acá, qué pena, no expliqué esta línea. Este es el punto de entrada. Cuando yo ejecuto el proyecto, la consola empieza aquí y pues se construye el flujo del menú principal. Eh, entonces, aquí en console clear lo que hago es que limpio la pantalla antes de dibujar el menú, y mejora la lectura y evita que la consola se llene de textos viejos. En esta línea console wear line lo que hago es más que todo poner un título visual con el objetivo de orientar al usuario. En console wear line, aquí lo que hago es que pinto la opción 1. Es meramente informativa
pero guía el número que se debe teclear. Si es 1, bueno, aquí si es 2. Y lo mismo para esta, 3. Digo para esta, 4, 3, 4. Bueno, con este no leer rango, leo la opción con un validador. Esta función no deja avanzar si escribe letras o números fuera de 1 o 4, y así evito errores con el formato. Con esta función if, por ejemplo, si eligieron 4, despido al usuario y salgo de main. Y el return rompe el bucle y termina el programa de forma limpia. Sigo con if, con ese mismo ciclo de if, pues lo que hago es que si eligen uno, salto al submenú de vectores, y se abre otro loop con sus propias funciones, con otro submenú. Sigo con el if, y pues con esa operación lo que hago es que si eligen 2 dentro del submenú de matrices, y puedo crear el texto, mostrar, sumar, transponer. Bueno, con esta función lo que hago es que en cualquier otro caso valido, y 3 llama al submenú de cadenas para trabajar con texto, en el texto. Bueno, ya pues con estas llaves lo que hago es cerrar este bloque y sigo con el otro bloque, el comentario, el submenú de vectores. Entonces acá lo que hago es volver a repetir algunos procesos, que es static void, es el menú de vectores. Esta vez declaro la función acá, la función del submenú de vectores, y controla todo el flujo de creación, visualización, las estadísticas, el ordenamiento del vector global. Will true. Aquí nuevamente creo un bucle que permite realizar varias operaciones seguidas sobre el vector y volver al vector principal, solo cuando elijo pues volver, ¿cierto? Console clean, aquí lo que hago es que limpio la pantalla otra vez para... se me olvida. Con eso limpio la pantalla para ver si el submenú ordenado, cada... A ver, yo veo. A ver, esta función clear lo que hace es limpiar la pantalla para que el menú quede limpio. Eso es para repetir para que quede limpio cada vez si yo entro, repito. En cada bloque pues inicio con uno de esos. Entonces sigo con console with line vectores. Entonces en este encabezado del submenú
se refuerza en qué módulo estoy. Aquí lo que hago es que console with line crea un vector con números aleatorios dentro de un rango definido por el usuario. Entonces en esta opción console with line dejo una opción para imprimir el vector con índice y valor, o sea, no altera datos. Aquí nuevamente tengo la opción para ordenar el vector sin modificar el original y creo copias ordenadas, ascendentes y descendentes para, para comparar pues los datos. Aquí lo que hago es que con esta opción console with line lo que hago es que con esta opción calculo la suma, el mínimo, el máximo y el promedio del vector y es útil para interpretar datos rápidamente. Console with line, entonces en este guión lo que yo hago es lo que creo es una opción para salir de este submenú y regresar al menú principal. Bueno, ese algoritmo bien largo que es. Entonces, esos bloques básicamente lo que hacen es repetirse. Sigo con inop y aquí lo que hago es otra validación segura, solo acepto opciones entre 1 y 5 y evito crashes por entradas inválidas. Acá tengo a ver, aquí con esto lo que hago es que selecciono la rama, crear a partir de y a partir como de acá pido parámetros y construyo el vector. Con esta opción leer positivo le pido el tamaño del vector. La validación obliga a eh, que sea mayor que 0 y así no creo vectores vacíos ni negativos. Con esta opción lo que hago es que pido el tamaño del vector y la validación obliga a que sea mayor que 0. Así no creo vectores vacíos ni negativos. Pues eso es lo que hace básicamente. Entonces pido el límite inferior de los números aleatorios o los aleatorios que puede ser negativo o positivo, no importa pues lo importante que no importa, o sea, no importa si es positivo o negativo, lo que importa es el rango. Hola hijo, ¿cómo está? Sigo con el mans, leer entero y lo que hago es que pido el límite superior de los aleatorios y permite controlar la magnitud de los datos de prueba.
Vuelvo con el ciclo if y lo que hago aquí es que si el usuario se equivocó y escribió el rango al revés, eh, intercambio para corregir y evitar excepciones o rangos vacíos. Lo que hago con esta función crear vector es que se construye el vector global y llamo a una función que reversa memoria y llena cada posición con rdn.next. Con esa operación pues con esta línea lo que hago es que confirmo en pantalla que la creación del vector dice que fue exitosa y ya hay datos en memoria para usar en otras opciones. Detengo un momento para que el usuario alcance a leer el mensaje antes de que el menú limpie la consola y siga con la opción clear. Entonces acá lo que hago es que creo como una rama de mostrar y no modifica nada, solo imprime índices y valores actuales. Sigo con if I vector. Entonces aquí lo que hago es que valido que el vector exista. Si está nulo, aviso primero cree los datos. Pauso y regreso al menú sin romper el submenú. Sigo con mostrar vector, otra vez pausa para esperar a que el usuario lea. Se repite aquí pues se repite lo mismo que acá con este ciclo, el save, y pues con eso lo que hago es que genero vistas ordenadas sin tocar el arreglo original. Nuevamente if I back, entonces lo que hago es que de nuevo lo que hago aquí es que compruebo si existe o no el vector, informo y regreso al menú principal, ¿cierto? Lo que hago aquí es que ordeno la copia lo que hago es que ordeno la copia ascendente con el método estándar de .NET rápido y aprobado. Con esta función clono la versión ascendente para usarla como base del descenso, ahorrando trabajo. Sigo con array reverse y lo que hago aquí es que invierto la copia para quedar en descendente, y entonces así es más eficiente que ordenar de nuevo. Mostrar vector, muestro la vista ascendente, el usuario ve los valores de menor a mayor. Mostrar vector descendente, aquí lo que hago es que muestro la vista descendente y ahora pues son los mismos datos de mayor, pero de mayor a menor. Pausa, lo que hace eso es que pausa la lectura del vector al menú de su módulo con else, la última rama de vectores, estadísticas. Esto calcula agregados sin alterar el arreglo
if I beg, eso lo que hace es con una protección común, sin datos, no hay estadística, y aviso y retorna al menú. Crea pues, nos dice que sin datos no hay estadística y nos avisa pues y nos retorna al menú, ¿cierto? Sigo aquí con if, lo que hago aquí es como una protección común, sin datos no hay estadística, aviso y retorno al menú del submódulo. Loin, suma, in, min, in, max, double, pron igual a estadística, ¿cierto? Entonces aquí lo que llamo la función que recorre el vector una vez acumulado, la suma y rastrea el mínimo y máximo. Entonces el promedio es suma dividido n en double. Line mínimo, con esto lo que hago es que muestro el valor más pequeño encontrado durante el el valor más pequeño durante el rango. Console with line promedio. Con eso lo que hago es que imprimo el promedio con 2 decimales y redondeo el visual para claridad en consola, para dar claridad en consola y que el usuario entienda bien. Nuevamente pauso, espero que el usuario lea los resultados y vuelvo y sigo con mi programa. Luego regreso con static void matrices, el submenú de matrices. Esto lo que hace es que administra la creación de A y B, su visualización, la suma de C igual a más y la transpuesta de A más B, a ver, C igual a más B y la transpuesta de A. Creo un bucle que permite encadenar operaciones de matrices sin salir al principal hasta que elija volver. Aquí nuevamente pues me tomo un poquito de agüita que ya soy seco de hablar. No, amor, sí estoy bien, gracias. Bueno, vuelvo, sigo con console with line matrices. Este es el encabezado pues del submenú de matrices para ubicar al usuario. Digo con console will 1 clear A y B aleatorio. Entonces en esta opción lo que hago es fabricar dos matrices del mismo tamaño con números aleatorios en un rango elegido.
Sigo con Console with Line y con esta opción lo que hago es imprimir A y B con formato de filas y columnas y su dimensión. Console with Line 3, aquí lo que hago es que creo una opción que suma elemento A y suma elemento con elemento y crea una nueva matriz, la cual es C, del mismo tamaño. Console with Line 4, aquí lo que hago es lo que creo es la opción que calcula, intercambia filas por columnas, y es útil para ver simetrías y preparar multiplicaciones. Console with Line, opción para regresar al menú principal sin cerrar el programa. En esta línea lo que hago es un prompt de selección de acción para las matrices, luego valido que la elección esté entre 1 y 5, así evito comandos irreparados. Llego a if, entonces la rama crea A y B, entonces lo que voy a pedir es tamaño y rango para inicializarlas. Con esta opción lo que hago es pido que fila debe ser mayor que 0 para que la matriz tenga dimensiones válidas. Luego pido columnas, también debe ser por la misma razón. Y aquí lo que tengo es un límite inferior del rango aleatorio para probar cada celda. En esta tengo un límite superior del rango que permite controlar escala de los datos. Aquí lo que hago es que corrijo el rango sin el usuario. Lo que hago es que creo el rango, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si el usuario invierte se me olvida cuál es esta función. Ahora aquí con esa función lo que hago es que pido columnas y entonces también deben ser mayores que 0 por la misma razón. Aquí lo que hago es que creo un límite inferior del rango aleatorio para probar cada celda. Aquí con esta función creo el límite superior del rango que permite controlar la escala de los datos. Aquí lo que hago es que corrijo si el usuario invierte accidentalmente los límites. Con esta función luego crear matriz FC mínima y máxima, lo que hago es que genero A de tamaño y entonces F, X y C llenan celda de posición con rn.nes mínimo y máximo más 1 en una doble interacción. Acá lo que genero es con la misma dimensión y rango para luego poder sumar sin errores. Luego voy a la pausa, creo la lectura y doy una pausa mientras el usuario lee. Sigo con el SIF, entonces lo que hago es con eso lo que hago es solo imprimir y no me modifica matrices. Luego valido existencia de ambas matrices. Si alguna es nula, informo y regreso al menú de
de su módulo. Bueno, ¿dónde iba? Aquí en pausa, ¿cierto? Un poquito de agua que está muy larga la explicación. En esta función lo que hace es que solo me imprime y no modifica matrices. Con if I a, lo que hago es que valido la existencia de ambas matrices y si alguna es nula informo y regreso al menú. Con eso lo que hago es que imprimo A y su tamaño, cada fila se dibuja en una línea y cada celda se alinea. Luego sigo con pausa, regreso. Entonces lo que hago en esta rama es que suma que A y B sean igual a C o que C sea pues igual a A y B y eh, se crea nueva y no altera pues ni A ni B. Se crea pues C y no altera el contenido de A y B. Aquí lo que digo es que eh, chequeo y pues sin A y B, o sea, si A y B no puede sumar, así evito null reference, excepción, ¿cierto? Eh, Sigo con insumar y aquí lo que creo es que es corriendo filas y columnas y sumando. Entonces, si A y B son fx, C tendrá idéntica dimensión. Vuelvo a la pausa, repito el ciclo else. Un poquito de agua que estoy seco. Sigo con el bloque del submenú de cadenas. Entonces esto lo que hago es que lo que se hace es que gestiona 3 ejercicios de texto, intercalar mayúsculas, minúsculas, triángulo del nombre y verificación de palíndromo. Entonces sigo con will true y lo que hago es crear un bucle del submódulo que me permite hacer varias pruebas de texto seguidas y volver cuando elijo volver. Me permite hacer pues la prueba de texto, ¿cierto? Y cuando yo elijo regresar vuelvo al menú.
vuelvo y repito los bloques. Console crear, y aquí lo que hago es con esta función hago es limpiar para evitar confusiones entre salidas de pruebas. Con console inline lo que hago es que imprimo un título del submenú, y esto es como más que todo para tener una guía visual para que el usuario se oriente en el código. Sigo con el bloque de vectores, función de vectores. Entonces aquí lo que hago es crear una función que construye vectores, reserva en espacios y llena cada posición con un aleatorio inclusivo entre mínimo y máximo. Var b igual a new in. Entonces lo que hace esto es que reserva memoria continua para n. Inicialmente todo es 0 hasta que lo sobrescribo. El ciclo for, recorro de 0 a n menos 1 y asigno un aleatorio para cada casilla, máximo más 1, hace el límite superior exclusivo, retorno. Con esto lo que hago es que devuelvo el vector ya inicializado al llamador para que lo guarde en vec. Con esta operación recorro una vez el vector y retorna 4 valores: suma total, mínimo, máximo y promedio del double. En este bloque lo que hago es que inicio la acumuladora en log. Esto es por seguridad y evita overflow. O sea, evita overflow con otros elementos. Y parto el mínimo máximo desde el primer valor. Y en esta operación lo que hago es que sumo y comparo para ejecutar mínimo y máximo. Esta operación es muy eficiente. Retorno, y aquí lo que hago es que calculo el promedio dividiendo la suma en double por el tamaño y devuelvo la lista para desestructurar. Con esta función imprimo el vector con su longitud y cada casilla con un índice. Esto es para la visualización y verificación humana, para poder estar verificando. Sigo con el bloque de funciones matrices. Static in, crear matrices, y aquí lo que hago es que construyo una matriz de F filas por C columnas
con valores aleatorios en el rango indicado. Bareme igual a newIn reserva un bloque bidimensional en memoria con la dimensión pedida. Con este ciclo itero columnas de 0 a c menos 1 y controlo la columna dentro de la fila actual. Asigno un valor aleatorio a la celda y J y así lleno toda la rejilla. Retorno B, me devuelvo la matriz completa al llamador static void mostrar matriz, imprime cualquier matriz con su dimensión y filas alineadas para la lectura. Nuevamente vuelvo al ciclo console with line y aquí lo que hago es una cabecera de impresión con tamaño de filas X y columnas y ayuda a verificar la estructura. El ciclo for que es un bucle por columnas, dentro imprimo cada celda y luego formateo. Luego voy a console with impresión con ancho fijo de 5 caracteres para que las columnas queden alineadas visualmente. Console with line, aquí lo que hago es que salto de línea el terminar cada fila para que la tabla se vea correctamente. Static in, suma elemento a elemento, y a ver, esto lo que hace es que suma elemento a elemento dos matrices del mismo tamaño y devuelve una nueva matriz como resultado. Entonces con esta operación lo que hago es que le doy dimensiones de X, filas y columnas y debe coincidir con Y para que la suma tenga sentido. Voy a var Z igual newIn y creo una matriz de destino Z con el mismo tamaño que X y Y. Recorro filas para combinar valores. Recorro columnas dentro de cada fila que tengo acá. Calculo aquí lo que es un cálculo central, sumo las celdas correspondientes y guardo Z. Retorno y aquí lo que devuelvo es la matriz resultante de la operación.
errores ahí. Tenía dos errores y había que corregirlos primero para que el programa pueda correr. Sigo con el bloque de static intranspuesta. Digo, aquí finalizo con este bloque y sigo con el bloque de funciones cadenas. Static string inter. Sigo con la función var. Paso al arreglo de caracteres para modificar cada índice sin crear string. Intermedios. Sigo con el ciclo for. Recorro cada posición del texto original. Aquí lo que creo es índices pares en mayúscula, impares en minúscula y funciona con letras o cualquier símbolo y queda igual. Retorno y armo y devuelvo el string final a partir del arreglo modificado. Cierro el ciclo, nuevamente starting point. Y con esta función básicamente lo que hago es imprimir la cadena como triángulo. Primera línea, un carácter, luego dos y así hasta la longitud total. El ciclo for uso rangos para tomar el prefijo 0 hasta ahí en cada vuelta y lo muestro. Lo que hago es demostrarlo visualmente como un triángulo. Salto a static bold. Y lo que hago es que chequeo si el texto es palíndromo, ignorado y retorna true o falso, o sea, verdadero o falso, ¿cierto? Luego normalizo a minúsculas y quito espacios, dejo solo el contenido y pues con eso lo que hago es una comparación. Con esta función creo dos punteros, uno desde el inicio y otro desde el final, y se van a ir acercando entre sí. Comparo extremos y si algún par difiere, corto en seco con false. Si todos coinciden es palíndromo. Retorno y el bucle, aquí lo que hago es que si el bucle terminó sin diferencias, confirmo que la cadena es palíndroma. Starting in. Lo que hago con este ciclo es que repito las lecturas hasta obtener un entero válido, evitando que la aplicación falle por letras u otros símbolos. Solo se sale cuando el usuario escribe un entero correcto, ¿cierto? Console will prompt, muestro el mensaje que indica qué dato quiero escribir. En esta línea lo que hago es que
intento convertir la entrada si se puede y regreso el número y finalizo el bucle. Si falla la conversión, doy retroalimentación y el bucle pide un nuevo número. Cierro el ciclo, brinco al nuevo bloque. Entonces lo que hago con esta función es garantizar un entero mayor que 0 y es útil para tamaños de vector, matriz y evita dimensiones inválidas. Yo miro así, sí. Con Static Inlet Rango creo una opción de menú y solo acepta valores dentro de un rango mínimo y máximo. Aquí lo que hago es que permito reintentos ilimitados hasta escribir un número válido, infinitos números. Luego convierto y verifico el rango. Si todo sale bien, devuelvo el valor elegido. Creo un recordatorio del rango y permito y permitido y aquí me vuelve a pedir rango. Cierro nuevamente Static Void. Aquí es donde ya voy a finalizar con el código. Aquí lo que hago es que evito operar con null y devuelve false y avisa si aún no se han creado estructuras. Llego a la función if y chequeo si es nulo, informo y regreso falso. Entonces el código que llama decide pausar o volver al menú. Retorno si es true, si es verdadero, entonces retorno. Static Void pausa evita que console create borre los resultados antes de que el usuario los vea. Entonces recuerden que tenemos en varios ciclos. Después de que se cierra cada ciclo, console create nos hace una limpieza de pantalla para que el código siga siendo puro. Finalizo con console win y espero la pulsación de enter. Después se regresa el flujo del submenú o del principal. Entonces ahora lo que hago es que lo voy a ejecutar. Para eso voy a utilizar los comandos control N para llamar una terminal, la terminal de mi algoritmo. Ya estoy dentro de ella y voy a ejecutar los comandos .NET run para ejecutar el algoritmo. .NET run y presiono enter. Ya está mi algoritmo corriendo. Entonces lo que hago es que
En el inicio se limpia la consola y se muestra el menú principal con 4 opciones. Elijo un número y presiono Enter, cualquiera de los 4. Entonces lo que hago con la primera opción es que creo un vector con tamaño y rango. Y aquí lo que hace es que se confirman los datos y pauso. Luego en la opción 2 muestro el vector con índices. Otra tercera opción pues que creo con este menú principal es que ordeno e imprimo ascendente y descendente sin tocar el original. Calculo suma mínimo, máximo y promedio con una sola pasada y vuelvo al menú principal. Las matrices, en este caso creo A y B. Le voy a dar por ejemplo opción 3 para ejecutarlo. Me pide intercalar mayúsculas, minúsculas, 1, ¿cierto? 2, triangular el nombre, 3, es palíndromo, 4, volver al menú principal. Por ejemplo, le doy 4 y regreso al menú principal. Ingreso a la opción, por ejemplo, y quiero trabajar con vectores, le doy 1. Entonces me pregunta crear y llenar vectores aleatorios, 1. Mostrar vector índice y valor, 2. Ordenar ascendente y descendente, 3. 4. Estadísticas, suma mínima y máxima y promedio. Entonces voy a seleccionar el A1, crear y llenar vector. Entonces me pide el tamaño. Entonces yo le digo que 9. Me dice el mínimo aleatorio, le digo que 6. Máximo aleatorio, le digo que 7. Entonces ya me dice que el vector es creado correctamente y que le dé enter para continuar. Pues luego sigo con seleccioné 1 para 5 para volver al menú principal, vuelvo al menú principal, le doy trabajar con cadenas, 3. Lo que hago aquí es que intercalo mayúsculas, minúsculas por cada índice. Dibujo el triángulo del nombre usando subcadenas, verifico el palíndromo ignorado y espacios y mayúsculas y vuelvo. Y le digo al usuario que seleccione 4 si quiere regresar al menú principal, ¿cierto? Entonces le voy a dar triangular. Me pide el nombre, voy a decir Pepito. Y lo vemos ahí triangulado. Entonces ya ese es un algoritmo, pues estuvo muy largo, muy difícil para hacerlo, me ha tocado investigar mucho, tratando de entenderlo cada día más. Ya, eso es todo, señor, muchas gracias.